La estación González Catán es una estación importante al sur del área metropolitana de Buenos Aires y es la terminal de uno de los ramales del ferrocarril Belgrano Sur. Pero no siempre fue la terminal de este ramal. Hace 26 años se clausuraba el ramal a Marcos Paz de esta línea, por lo tanto se perdió un importante flujo de pasajeros. Es por eso que hace unos años los trabajadores de esta línea decidieron tratar de reextender el servicio hacia Marcos Paz. Pero paso a paso, por eso comenzaron con el tramo entre González Catán y 20 de junio en el partido de La Matanza. Para esto se implementan dos trenes diferentes, uno entre Sáenz y González Catán y otro entre González Catán y 20 de junio. Por lo tanto, para combinarlos, solo basta cruzar el puente de la estación de González Catán para ir al andén contiguo y ahí poder tomar el tren. Los horarios son bastante convenientes, ya que apenas uno arriba a González Catán, a los 5 minutos sale el servicio a 20 de junio, por lo cual no hay que esperar mucho. Eso sí, no todos los trenes que llegan a Catán van a salir a 20 de junio a los 5 minutos, sino que sale un tren por hora hacia 20 de junio los días de semana y días de fin de semana. El camino es increíble y además, como no hay ninguna ruta asfaltada que vaya paralela al camino, son vistas únicas realmente. Miren estas lagunas, lo impresionante que son. Está bien, se habrán hecho con el SEAMSE, con el relleno sanitario de enfrente, pero son estupendas. Para ver, no se puede meter, me imagino, pero para pasar por el costado se ve increíble. Recordemos que los nativos de 20 de junio, para poder ingresar a toda el área metropolitana, tenían que sí o sí pasar por la ciudad de Pontevedra en el partido de Merlo y desde allí por ruta 21 ir hacia Merlo o hacia La Matanza respectivamente. Esto conllevaba muchísimo tiempo de viaje para los habitantes de 20 de junio, que con este nuevo ramal la verdad que acortan más de media hora sus caminos diarios. En el medio del camino pasaremos por debajo de la construcción de la extensión del Camino del Buen Aire, que irá desde el acceso oeste hacia La Plata. Ya el tramo entre Mariano Acosta y 20 de junio está inaugurado, habilitado, pero esta sección entre 20 de junio y Ezeiza todavía está en obra. Este relanzamiento de servicio es una oportunidad única para 20 de junio. Le permitirá nuevas oportunidades de trabajo a muchísima gente, además de que muchísima gente querrá visitar esta localidad para ir a comer un buen asado, recorrer zonas rurales, así como sucede en Tomás Jofré, Carlos Quín, entre otros. Este ramal históricamente era parte de la Compañía General de Ferrocarriles en la provincia de Buenos Aires y la estación 20 de junio se llamaba Estación Pontevedra debido a su cercanía con la ciudad de Pontevedra. Luego, en 1949, se modificó el nombre a 20 de junio, ya que al trazarse la demarcación de los partidos, Pontevedra quedó en el partido de Merlo y 20 de junio quedó dentro del partido de La Matanza. Se está trabajando hoy día en la extensión entre 20 de junio y Marcos Paz para que vuelva el tren a dicha localidad. Como vemos, la estación queda en la punta de la localidad, pero no son muchas cuadras hasta la otra punta, por lo cual no será un problema arribar a muchos de los puntos de interés. Esta callecita es el ingreso entre la estación y la localidad, por lo cual todos quienes llegaren a esta ciudad tendrán que pasar por aquí para luego agarrar otras calles. La estación, que todavía se encuentra en bastante buen estado, todavía mantiene todos esos detalles de una estación de antaño, como los carteles de sala de espera, telégrafos, entre otros. Acá vemos todos los horarios de la línea Belgrano Sur y arriba del tren estaban entregando los horarios específicos del tren entre González Catán y 20 de junio. Para abordar este magnífico tren de trocha métrica, solamente basta apoyar la sube en estas cápsulas que colocaron personal de Belgrano Sur, ya que no hay molinetes. Por favor, respetemos el pago de este servicio, ya que son solamente 12 pesos desde Sáenz hasta 20 de junio, no es nada, son casi 40 kilómetros, así que
Vale la pena, es uno de los 12 pesos mejores aprovechados de la historia. Los coches están sumamente bien cuidados y recordemos que tienen bicicleta aero, por lo tanto se puede ir con la bicicleta personal de cada uno para aprovechar al máximo esta nueva aventura. En la plaza lindante a la estación se encuentra uno de los trenes que se usaban antaño para prestar servicio en la localidad. Este hermoso tren a 20 de junio es posible tomarlo en Ciudad de Buenos Aires desde la estación Sáenz en Nueva Pompeya, que si todavía no viste el video al respecto, ya que habilitaron también el viaducto nuevo de la estación, te dejo arriba el link para que lo puedas disfrutar. Y como sé que te gustan los chismes, también te cuento que la semana que viene podremos estar viendo el video entre Sáenz y González Catán, que no pudo entrar en este video ya que iba a ser demasiado largo. Así que si todavía no estás suscrito, te invito a que lo hagas, así recibís la información y notificaciones correspondientes, así lo puedes disfrutar también. Espero que hayan disfrutado de este hermoso video y los espero la semana que viene con nuevo contenido. Otra vez más, les invito a suscribirse, a dejar un like, comentar lo que deseen, si quieren alguna consulta, háganla y les dejo otros videos del canal para que puedan seguir viendo.